una satisfacción ver aquí a gente joven, porque estos temas normalmente no suelen calar en la gente joven, ¿eh? Calan las creencias, no sé por qué, será por tradición, pero aquí se requiere conciencia y se requiere conocimiento, ¿eh? Y se requiere libertad, ¿eh? Porque está claro que el laicismo, una de sus patas más importantes es la libertad de conciencia, y la libertad de conciencia es un derecho que tenemos todas las personas, ¿eh? Incluidos los católicos también, por supuesto, ¿eh? Pero absolutamente todas las personas. Nosotros somos una asociación laicista y se puede ser laico y no laicista. Laico es una persona que no es clero, los cleros y los laicos, ¿eh? Pero laicista es un movimiento, o son unas ideas políticas que defienden un mundo más justo, un mundo más libre, y luchamos nosotros por un mundo sin privilegios, por un mundo en que la igualdad sea real, la igualdad ante la ley, por un Estado defensor de la libertad de conciencia. Luchamos por unas administraciones neutrales en asuntos religiosos, porque es que la política suele utilizar a la religión para beneficios, aunque a veces es una simbiosis. Suelen salir beneficiados el uno y el otro, ¿no? La corona y la cruz se retroalimentan, los unos y los otros. Pero estas tradiciones deberían desaparecer, ¿no? Porque la democracia es contraria a las ventajas, la democracia es contraria a los privilegios, la democracia es contraria a que la cosa pública, la red pública, la república, tenga que financiar, tenga que mantener a entidades privadas que normalmente son religiosas y están acostumbradas, pues eso, a mamar del Estado. El maná ahora no cae del cielo, el maná cae de los impuestos que nosotros pagamos. Y según cálculos de Europa Laica, se llevan 11.000 millones, más de 11.000 millones, porque es una sociedad muy oscura, que oculta absolutamente las administraciones todo el dinero que se lleva, ya sea de las administraciones centrales, ya sea de las administraciones autonómicas, ya sean de las administraciones locales. Es decir, no sabemos realmente lo que tienen, ni el patrimonio que tienen, pero sabemos que tienen muchísimo. Y el cálculo que hace suele ser de más de 11.000 millones. Solamente en pagar a los catequistas de las escuelas públicas y privadas concertadas se llevan 600 millones de euros al año. Quizás sea uno de, dentro de la tarta, el trozo más grande que se lleva. Yo soy presidente de la Asociación Extremadura Laica. Somos una entidad sin ánimo de lucro, igual que Europa Laica. Nosotros no nos subvenciona nadie, nosotros nos mantenemos de las cuotas que dan los socios. Y encantados venimos cuando nos reclaman para intentar extender lo que es el laicismo, para que la gente lo conozca. Nosotros nacimos ya hace 8 años como Cáceres Laica y ahora no es que hayamos cambiado de nombre, hemos creado otra asociación, Extremadura Laica, que englobe a todo lo que es la región, y formaremos grupo territorial de Europa Laica, que es la casa matriz del laicismo aquí en España. Bien, ahí que nacimos, y de ahí cuando nosotros creamos y nos adscribimos a Europa Laica ya en 2010, ¿no? En el que, pues aquí hay algunas fotos. Está la presidenta de Cáceres Laica
está el compañero Paco Delgado, Francisco Delgado, como presidente de Europa Laica, y ahí pues nosotros empezamos a trabajar codo con codo con Europa Laica. Una de nuestras primeras actividades fue crear el primer encuentro laicista de Extremadura, donde a nivel de toda España y gracias a la colaboración de Europa Laica, pues nos juntamos un grupo considerable de personas en la que durante 3 días pues, hubo bastantes conferencias de distintos ámbitos en la que trabajamos por ello. Ahí hay algunos de los actos a los que asistimos. Ahí está el anterior presidente de Europa Laica, Juan Francisco Barón, y los asistentes. Y estos son, nosotros nos dedicamos pues a llevar el laicismo y a denunciar el atropello de los gastos de nuestros impuestos por allí donde nos llaman, es decir, toda Extremadura. En el Ateneo de Badajoz estuvimos, como veis ahí, en el Ateneo de Cáceres, con Fernando Pastor, y también en el Ateneo tuvimos charlas, conferencias. Ahí tenemos la denuncia que hicimos de los símbolos religiosos dentro de las administraciones del Estado. En el Ayuntamiento de Cáceres, en el mismo salón de actos del Ayuntamiento, estaba la foto del rey y encima estaba un crucifijo presidiendo. El salón de pleno de un ayuntamiento es el ágora, es la plaza pública, es la que representa a todo el pueblo. No puede haber símbolos de organismos privados porque molestan a la conciencia de aquellos que no creemos. Tenían que ser más respetuosos. Estamos también porque, por ejemplo, la religión salga de la escuela, ¿no? ¿Qué es el laicismo? Pues el laicismo es lo que os he dicho, luchar y defender sobre todo la libertad de conciencia, la autonomía y la neutralidad de las administraciones. Las administraciones tienen que defender su laicidad, hasta el mismo Papa lo dice ya. La religión tiene que salir de lo público. Las administraciones tienen que defender la laicidad y no hay que confundir lo que es el bien público, la cosa pública, de lo privado. Nosotros no somos antirreligiosos ni anticatólicos, podemos ser anticlericales, siempre y cuando exista el clericalismo. El clericalismo es el que la Iglesia Católica se meta a hacer política y deje lo que es lo suyo. Como decía Juan, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Si la Iglesia hace clericalismo, nos tendrá de frente y entonces seremos anticlericales. Lo fundamental de los principios laicos son, como hemos dicho antes, la libertad de conciencia y de pensamiento, independencia y no intromisión en el Estado y confesiones religiosas, la neutralidad ideológica de las instituciones, la igualdad de derechos, es decir, somos todos iguales ante la ley. Lo que no puede ser es que haya entidades privilegiadas, y si son entidades privilegiadas no hay igualdad, y si no hay igualdad es porque están conculcando los derechos de aquellos que no están privilegiados. Nosotros queremos que la Iglesia sea otra asociación más y que funcione con los ingresos que ellos adquieran individualmente. Siempre digo, el Real Madrid le mantienen sus socios, ¿no? O a la Iglesia Católica que le mantengan sus fieles, a la católica, a la judía, a la montana, a la evangélica y a cualquier entidad privada. Y si tienen algún programa de colaboración social, de ayuda social, que presenten un presupuesto
y se le patrocinará y luego que dé cuenta de esa justificación de los ingresos que se le ha hecho. Paso porque no quiero hablar mucho, pero sí quiero que leáis esto que entra dentro de la ética laica. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. La moral es un asunto personal. La ética son una serie de valores universales que se dan para todas las personas, que sean de aquí o de Pekín o de Johannesburgo. La ética es un acuerdo entre los convivientes, los ciudadanos, en una serie de valores. Hay unos valores como es la sanidad, como es la educación, en la que todos estamos de acuerdo. Eso es ética, ¿no? El respeto a las personas, a los derechos y a las libertades. Las morales son individuales, cada uno tiene su moral, que tiene que ver con la conciencia de cada uno. Cada uno puede pensar y creer lo que quiera, lo que le dé la gana, pero en el momento que lo haga público, ya está en el ágora, ya está en la plaza pública, y entonces está sometido a la crítica, y tiene que afrontar las críticas. Yo no voy a respetar las ideas de nadie, yo las voy a criticar si las tengo que criticar, o las voy a defender si las tengo que defender, pero si hay ideas con las que yo no estoy de acuerdo, yo intentaré demostrar que están equivocadas o que lo que yo propongo es contrario y que no se atiene a lo mejor a los derechos fundamentales. La libertad es ante todo libertad de conciencia, que es lo que defienden y defendemos los laicistas. Una libertad esencial e inalienable de todas las personas y que debe ser adecuadamente desarrollada desde la infancia y a lo largo de toda la vida. Es el respeto a la conciencia de cada persona como sujeto de racionalidad y de voluntad inviolable al que no se deben imponer dogmáticamente, y ahí tenemos a la Iglesia con sus dogmas, son así porque sí, porque lo digo yo, amén. Ideas ni sentimientos irracionales. Es una especie de refugio interior único e íntimo al que debe orientar, al que se debe orientar y ayudar, pero nunca violentar ni manipular. En el lenguaje de la filosofía moral se trata de la autonomía moral de cada persona. Esto lo dice Luis María Cifuentes, que es un conocido filósofo. ¿Qué puede hacer las administraciones públicas ante el hecho religioso, ante la religión? Pues puede ser favorable. Si es favorable a la religión, tendremos un Estado confesional o multiconfesional. Sabéis que aquí el Estado que tenemos es un Estado laico. Lo llaman a confesional porque la Constitución dice que el Estado no tiene confesión alguna, es aconfesional, pero de derecho es un Estado laico, cumple los principios y los requisitos de laicidad. Si las administraciones son favorables a la religión, tendremos un Estado confesional, que no puede ser un Estado democrático, o multiconfesional, que es lo que suele hacer este Estado español. Nos mete la religión católica y para justificarla y para defenderla va metiendo otras. En 1979, el 3 de enero de 1979, firman los acuerdos con la Santa Sede, esos acuerdos que nos traen de cabeza y son los polvos que dan pie a los lodos en los que estamos metidos. Eso es la mayor rémora que tenemos y a la que siempre aluden la Iglesia Católica para defender esos supuestos derechos que tiene. Si el Estado es desfavorable a la religión, tendremos un Estado laicista, es decir, que está por el laicismo. Nosotros tampoco queremos eso. Nosotros queremos que el Estado sea un Estado neutral, que no tenga que ver nada
con la religión. Es decir, queremos un Estado laico, ni laicista, ni ateo, ni confesional católico, ni multiconfesional. Las religiones son asuntos privados y son asuntos de las personas. El Estado no tiene que ver nada con las entidades privadas en este caso. Por tanto, no queremos un Estado multiconfesional para seguir privilegiando a la Iglesia Católica. Muchas veces, para explicar una cosa, es mejor decir no lo que es, sino lo que no es, porque nos pueden confundir. Y hay mucha gente confundida, no sin intención. El Estado, el laicismo no es una religión del Estado. El laicismo no es una confesión más, ni queremos serlo. No va contra la religión. El laicismo tampoco es antirreligioso. Nosotros respetamos, al ser laicista, la libertad de conciencia, por tanto, nunca podremos ir en contra de la conciencia de cada persona. Cada persona puede creer en lo que quiera. Estoy sufriendo fuerte. Y hay que respetar su libertad de conciencia. El problema es que quiera imponérselo a los demás. Y ya sabemos que durante muchos años, y aún todavía, poco menos, seguimos comulgando con ruedas de molino. Nos hacen comulgar con ruedas de molino. No es ateísmo o agnosticismo, por supuesto. El laicismo no es anticlerical, como he dicho antes, pero si la Iglesia hace clericalismo, ahí nos tendrá en contra y seremos anticlericales. Y no es relativismo, tenemos valores, y no hay ausencia de valores tampoco, no es nihilismo. La lucha por el laicismo es una lucha por la emancipación de las conciencias. Las conciencias tienen que ser libres y tienen que estar protegidas de toda injerencia. Tenemos que liberarnos de las férulas de la Iglesia Católica, que es, por tradición, la que ocupa prácticamente todos los estamentos y a la que se plegan prácticamente todas nuestras autoridades, incumpliendo, como decía Francisco Delgado, incumpliendo la Constitución. España es un Estado laico y, como tal, los representantes del pueblo tienen que defender y tienen que ser neutrales. No pueden estar como tal en los asuntos religiosos, no pueden estar como tal en las procesiones, entierros de estados, no pueden privilegiar metiendo capellanes y capellanías en el ejército, en los hospitales, en todos esos sitios donde están, porque es que parece que tenemos un ejército de diocesanos, de militantes religiosos, controlando y viviendo del dinero nuestro, porque al fin y al cabo el dinero es todo nuestro. Aquí hay una serie de apreciaciones de por qué España no es un Estado laico según los acuerdos que tenemos. Dice, el Estado paga y la Iglesia manda. Dice, si no vemos en estos hechos la confusión entre lo religioso y lo estatal, la ausencia de neutralidad y la transgresión del derecho a la libre formación de la conciencia, es que se ha perdido la capacidad para distinguir la noche y el día. ¿Y quién dice eso? Pues lo dice ni más ni menos que Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico y es director general de Asuntos de Religión. ¿Es España laica? Bueno, pues yo con esto termino. España no es laica y denunciamos que las administraciones todavía estén bajo el dominio o tengamos que inclinarnos ante la poderosa Iglesia Católica, como está haciendo ahí el rey Felipe VI. Eso es una humillación, eso es
una falta de libertad y una falta de saber dónde se está y los derechos que se tienen. Con eso lo dejamos. A continuación va a hablar Francisco Delgado Ruiz. Él es, en la cuestión formativa, es maestro de arte gráfica y psicólogo industrial. Fue diputado en 1977 y senador en 1979. Fue presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, de la CEAPA, y durante 15 años ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado. Es formador de adultos y autor de diversas publicaciones y coautor en otras también, en varias publicaciones relacionadas con la educación, los derechos de la infancia o el deporte en la edad escolar. Y en la actualidad pues, es presidente de Europa Laica. Así que, Francisco. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Todos, claro. Y puesto que Javier ha hecho una exposición bastante amplia del significado de laicismo, que de alguna manera era la conferencia que hoy teníamos que dar, yo le agradezco a los compañeros de la Asociación por la Defensa de lo Público que nos hayan invitado a Europa Laica a través de Extremadura Laica a estar aquí esta tarde. Hemos aprovechado venir a Villafranca porque además mañana vamos a hacer un acto en Cáceres también público y vamos a cerrar algunos flecos que quedaban para que Extremadura Laica se incorpore como grupo territorial a la Asociación Europa Laica. Nace Europa Laica hace 15 años, hemos cumplido el 15 aniversario, consecuencia de que durante los años de la democracia los distintos gobiernos que habían ido pasando no habían hecho la transición en la cuestión del hecho religioso. La Iglesia Católica estaba tomando cada vez más fuerza en el ámbito institucional, incluso en el ámbito social, político y jurídico, y un grupo de maestros alrededor del pensamiento político de Gonzalo Puente Ojea, que habéis oído hablar de él. Estuvo aquí en Villafranca en una conferencia organizada por el Instituto también. Muy bien. Y alrededor de Gonzalo, pues una serie de personas creyeron que era importante organizar una asociación de esta naturaleza que es inédita a nivel internacional. Bueno, estos compañeros, yo no estaba entonces, yo me asocié unos años después, consecuencia de una reunión como en Granada, en Motril, en donde se organizaron, vinieron una serie de organizaciones que estábamos trabajando por el laicismo. Yo venía de Albacete, una asociación que llamamos Escuela Laica de Albacete, que luchábamos por sacar la religión de la escuela y trabajar el laicismo en el ámbito escolar. Y hemos ido consolidando prácticamente de la nada una organización que hoy está implantada en todo el Estado español, que no recibimos subvenciones algunas porque lo prohíben los estatutos, solamente nos financiamos con las cuotas de los socios, que además tenemos socios en varios países de América Latina y a nivel europeo, que tenemos relaciones con organizaciones similares a la nuestra en varios países europeos, también tenemos relaciones con el Consejo de Europa y el Parlamento. Estamos en una asociación internacional que se llama la ILP, Asociación Internacional de Libre Pensamiento, y en donde tratamos de llevar al ánimo de los estados de todo el mundo, en unos momentos en que hay una gran regresión de los derechos civiles en todo el mundo, en Europa, en América Latina, bueno, llevar al ánimo de los gobiernos, de los parlamentos, sobre todo en el ámbito de los parlamentos, que son los que tienen el poder de legislar, que hay que recordar algo que está en nuestra Carta Programática, la Declaración Universal de los Derechos Humanos